Porque dice la Escritura que mayor es el que está en nosotros. ¿Cuánto le tenemos a Él? Dice que aquel que está en el mundo. No puede verse nada de nosotros comprometido dentro de nosotros por la sangre redentora de nuestro Mesías que fue derramada por el madero. Nunca debe el enemigo atemorizarnos o ¿cómo podríamos decir? Aterrorizarnos. ¿Cuántos podemos entender que a veces las cosas suceden, ¿verdad? Y en el mismo libro de los Hebreos, o el autor del libro de los Hebreos, aunque podemos mirar diferentes cosas, diferentes situaciones, el atemorizarnos o el estar despiertos, algo no debe de ocasionar nada. ¿Cuántos podemos entender que podemos mirar las cosas que tal vez nos puedan asustar o que nos puedan dar miedo, pero ese miedo, voltea con la persona que está a tu lado, dile, no puede paralizarnos? Amén. Vamos a Hebreos y vamos a entender algo. Hebreos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1, dice: por tanto es necesario que prestemos mucha mayor atención a lo que hemos escuchado, no sea que caigamos. Porque si la palabra hubiera sido mediante ángeles, que fue cierta y todo habiéndola escuchado y cometido transgresión contra ella, dice, contra ella recibió justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si somos negligentes en cuanto a las cosas de nuestra salvación? Las cuales comenzaron a ser declaradas por nuestro Adón y nos fueron confirmadas por quienes las escucharon de él. ¿Qué nos está diciendo? Y déjame te leo otra traducción de la versión de las Américas, rápidamente para poder entender. Y versículo 3 dice, porque el que ha sido considerado digno de más gloria, dice, perdón, estoy en el versículo capítulo 3. Dice, por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, debemos de prestar atención, no sea que nos desviemos. ¿Cuántos entendemos que es fácil podernos desviar del camino? Dice, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable y toda la transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Fíjate, si ellos escaparon, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Me gusta cómo dice la Escritura en la versión de las Américas, dice, ¿cómo pues? Dice, escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. El autor del libro de los Hebreos se refiere a la salvación por medio a la redención por medio de nuestro Mesías como una salvación tan grande. ¿Cuántos entendemos que es una salvación muy grande la cual nos ha dado? Dice, ¿cómo escaparemos pues nosotros? Dice, de una salvación tan grande. Nos habla de una grandiosa salvación que tú y yo tenemos, que es muy grande, y lo asombroso y lo que implica para aquellos o para quienes o para nosotros que somos salvos. ¿Cuántos entendemos que eso implica algo para nuestras vidas? Esa salvación que tú y yo tenemos y esa salvación que Él nos ha dado implica algo de nosotros. ¿Qué es nuestra salvación? ¿Y qué beneficio, aparte de saber que tenemos la eternidad, aparte de saber que hay una eternidad por medio de haber hecho salvos y que a través de esa salvación que hemos recibido, dice la Escritura en el libro de Revelaciones, que nuestros libros están escritos en el libro de la vida? Aparte de todo ello, ¿qué nos ha hecho para poder ser salvos por medio de esta generación que está tan decaída o que está tan deteriorada? ¿Qué es lo que concierne a nosotros? Vamos a Efesios capítulo 2. ¿Qué es lo que trae esa salvación para nuestras vidas? Efesios capítulo 2. Sabes, la comprensión acerca de nuestra salvación es indispensable. Y el entender qué implica y el poder entender lo que implica esa salvación que Él nos ha dado. ¿Cómo obtuvimos esa salvación y cómo podemos seguir en ese shalom, en esa tranquilidad, despiertos, alertas, preparados, activos y confiados en esa paz, en ese shalom que Él nos ha dado? Porque es importante tener la comprensión de nuestra salvación. Sabes que hay gente que muy erróneamente, permítame utilizar esta expresión, que erróneamente piensa que porque el simplemente hecho de que ha recibido su confesión, o porque algún momento, en cierto momento,
vino o pasó delante de un altar, o en su casa, en su habitación, en cualquier lugar, en algún bar donde esa persona pudo haber sido alcanzado o salva, muchas veces erróneamente se piensa que porque se tuvo esa experiencia hermosa o esa experiencia bonita y pude declarar y confesar y declararle que Él era mi Adón, mi Salvador, automáticamente a veces pensamos que por medio de esa oración que a veces hicimos, fuimos salvos. Y muchos dijeron, y dice la palabra, y dirán en tu nombre, dice la Escritura, dice que en tu nombre hemos sido salvos. La misma palabra en el libro de Revelaciones, que a pesar de una vez cuando hacemos nuestra confesión o nuestra declaración de fe, automáticamente dice la Escritura que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y ahora venga lo que venga, no importa lo que suceda, soy o estoy dentro de todo el pueblo llamado los santos. Y sabes que hay algo, un concepto, un mal concepto. No es algo que ocurrió y no es algo que está vigente y que nos deja pasivos en nuestras vidas o no nos deja en un estado dormido. El hecho de yo haberle declarado o confesado en nuestra boca, el haber hecho esa oración, no es un estado en el cual tú y yo venimos a estar en un estado pasivos, sino todo lo contrario. Nuestra salvación, di conmigo, es activa. No es algo pasiva. No es porque el simple hecho que le declaré, que le confesé con mis labios, hice esa oración. ¿Por qué muchas veces los cambios o las cosas no suceden y en mi vida no se refleja o no se vive que verdaderamente he nacido como un creyente o como una persona nacida de nuevo, conforme a la Escritura de 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, que de modo el que esté en él dice que nueva criatura es? Pero ¿por qué no se refleja? ¿Por qué no se ve reflejado en nuestras vidas? Porque interiormente o intrínsecamente dentro de nosotros no ocurrió nada o un genuino arrepentimiento. Que sin darnos cuenta, cuando verdaderamente venimos a ese techuvá, a ese arrepentimiento en nuestras vidas, automáticamente se empieza a mirar y a ver hacia afuera el cambio que ha ocurrido primeramente adentro. ¿Cuántos entendemos eso? Hay una disposición de nosotros a que las cosas del mundo tal vez ya no jalen tanto a nuestras vidas, a nuestros corazones, que los deseos o aquellas cosas, deseos como la palabra lo muestra, los deseos carnales o pasiones, ya no jala tanto hacia ello, sino que ahora la vida se está viendo diferente. Hay un cambio que está ocurriendo. ¿Cuántos entendemos eso? Es algo que sucede primeramente dentro de nuestro interior. Tiene que haber un compromiso. ¿Cuántos entendemos? Cuando yo hago esa oración de fe, no es simplemente declarar y decir, Padre, yo te acepto como mi Adón, como mi Salvador, sino que precisamente en ese momento estoy haciendo un compromiso. Cuando yo hago esa oración, ¿qué es lo que hacemos? O cuando hicimos esa oración, fue un compromiso que tú y yo hicimos de vivir nuestras vidas diferentes. No conforme a la que vivíamos, sino que nuestra vida sea diferente. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso aún la misma Escritura en 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que el que está en él, no dice que aquel que hizo su confesión es nueva criatura, dice, de modo que el que está en él, significa que hay una estancia, hay un permanecer de estar dentro, cimentados y arraigados dentro de él. ¿Y qué es lo que hace su palabra? Nos enseña y nos instruye. ¿Cuántos entendemos? Que esa misma palabra que tú y yo empezamos a aprender y a ponerla por obra y a practicarla, nos va enseñando y nos va mostrando cómo poder ser diferentes y cómo conducirnos ahora en esta nueva vida. Amén. Eso es lo importante. Versículo, vamos a Efesios capítulo 2. Ahora sí vamos a retornar a Efesios capítulo 2. Versículo 8. Dice, porque es por su gracia. ¿Cuántos entendemos que es por su gracia? Dice, porque es por su gracia que hemos sido salvos. ¿Por qué hemos sido salvos? ¿Por qué? Por gracia, y sigue la Escritura, dice, mediante la fe. ¿Qué significa fe? No es simplemente el creer, pero entendiendo el concepto hebreo de fe, la palabra fe significa, di conmigo, emuná, muchos ya la conocemos. Dice, es mediante la fe, mediante la emuná, mediante la fidelidad a los caminos de Yahweh,
Ya estamos hablando, en esta escritura, y ya estamos hablando que la salvación implica una acción. ¿Cuántos entendemos eso? Fíjate lo que dice nuevamente, dice, porque es por su gracia, por su gesed, la palabra gesed significa por su misericordia, por su rajen, dice es por su gesed, por su misericordia, que hemos sido salvos. ¿Mediante qué? ¿Por qué fuimos salvos? Mediante la fe. Eso ya implica que hay una acción. ¿Cuántos entendemos? Ya podemos estar entendiendo que la salvación implica una acción. La salvación es activa mediante nuestra acción que podemos hacer. ¿Cuántos entendemos eso? Hay algo que implica en lo cual tú y yo tenemos que estar haciendo. ¿Cuántos lo podemos entender? Que alguien no es algo que tú y yo dice que es por su gracia. La palabra gracia es en el hebreo, podemos entender que es gesed. Gracia, gesed, misericordia es rajem. Y podemos entender que es por su gracia, por su misericordia, que es por su favor inmerecido, que es algo, su gracia es algo que tú y yo no merecíamos, pero que no hicimos nada para ser herederos de ella. No tuvimos que hacer nada, no tuvimos que emprender alguna obra, alguna acción por parte nuestra para que esa salvación nos fuera otorgada, sino que fue por medio de Elohim, por su gracia, que aún sin merecerla, tú y yo, esa gracia nos fue extendida a cada uno de nosotros, sin importar quién fuéramos tú y yo, teniendo en cuenta y claramente que si tú y yo la recibimos. La salvación es para todos, pero tenemos que recibirla. ¿Cuántos podemos entender eso? Es para todos y es para cada uno de nosotros. No es algo que tú y yo hicimos. Nadie puede pagar la salvación por alguien más. Yo no puedo traer la salvación. Puedo orar por mi familia, puedo orar por mi prójimo, por mi hermano, por mis parientes, por las personas que están a mi alrededor. Eso es algo que tú y yo tenemos que hacer. Muchas veces tú y yo pensamos y decimos, es que yo no comparto, yo no hablo porque la gente no entiende y no hace caso de ella. Pero nuestro deber, primeramente, si tú y yo estamos parados en este lugar, o si estamos en este lugar y reunidos en este lugar, es porque alguien primeramente tuvo que orar por nosotros, tuvo que creer en nosotros para que esa salvación nos fuera entregada. Porque de lo contrario, tal vez muchos de nosotros no estaríamos en este lugar. Hay alguien que tal vez tuvo que doblar sus rodillas por nuestras vidas, orar, interceder por nosotros, que aunque probablemente muchos nos miraban como casos perdidos y decían, no, este no tiene remedio. Pero es por alguien que tú y yo estamos. Y esa otra persona no pudo haber pagado nuestra salvación. Tú y yo no podemos dar la salvación a nuestros hijos, podemos orar, pero yo no puedo entregarla, porque es por medio de Yeshua, que Él ya hizo todo por nosotros. Él ya lo hizo, el sacrificio mayor, Él ya lo hizo. Yo no puedo venir y hacer una obra o alguna acción para ser merecedor o para merecer esa salvación que nos ha sido dada. ¿Qué dice? Vamos a Efesios, ¿estamos ahí? Salmo capítulo 49. ¿Estamos? Dice, porque costosa es la redención de su alma. Costosa es la redención del alma, del hombre. ¿Cuántos entendemos? Costosa es. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, costosa fue tu redención. No fue cualquier cosa. Por eso el autor de los Hebreos dice, ¿cómo escaparemos? Dice, de esa grandísima salvación si somos negligentes. Porque hay algo que tenemos que estar haciendo. No fue cualquier cosa lo que fue pagado por nosotros. No es como si alguien dijo y digo, yo ofrezco tanto y pago tu salvación. No. Ni tampoco puedo venir y decir, yo doy la salvación a mi hijo. No se puede. Porque hay alguien que ya pagó y ya hizo todo por nosotros. Y dice la escritura en Salmo, dice, porque costosa es la redención de su alma. Dice, esfuérzate siempre para que vivas. ¿Cuánto estamos entendiendo? Déjame te leo la traducción de las Américas. Sabes que cuando yo miraba esto,
el Padre tocó tanto mi corazón. Salmo capítulo 47, ¿verdad te decía? 49. Perdón, ¿verdad? 49. Lo bueno que estamos atentos, ¿verdad? Dice, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano. Fíjate lo que dice versículo 7 en esta traducción. Dice, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano. ¿Qué podemos entender con esto? Nadie puede pagar la salvación por otro. Hay alguien que ya lo hizo todo, que ya lo hizo por ti y por mí, y que no tenemos que hacer nada. Es por su gracia, es un don de Elohim. Dice, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. Pero qué interesante, cuando tú y yo entendemos que nuestra salvación es tan valiosa, que es tan costosa y que nadie puede redimir. ¿Qué significa redimir al hermano? O redimir a alguien más. La salvación o la redención que hemos recibido es por el perdón de nuestros pecados. Si es claramente, si es que tú y yo la recibimos. Esa salvación que tú y yo recibimos no fue en el año 96, no fue en el 99, no fue en el 2001, 2002. No fue en ese momento cuando hicimos nuestra confesión y nuestra oración de fe. La salvación es algo, di conmigo, constante. Pude haber declarado antes. Y todavía me recuerdo casi en el año que hice mi confesión de fe, en el año 2001. Mi primera vez de haberle aceptado, y de ahí mi vida empezó a cambiar. No fue en ese tiempo, y yo sé que cada uno se acuerda tal vez el momento preciso de su salvación. Y sabes, cuando cada uno se acuerda de ese momento, de ese preciso de nuestra salvación, de nuestra conversión, cuando tú y yo venimos, tal vez es porque estamos tan agradecidos con el Padre del mundo en el que vivíamos y que no nos podemos olvidar de aquel sacrificio que Él hizo por nosotros y de dónde nos tomó y hacia dónde nos ha traído. Eso es amar el sacrificio redentora de su obra, el sacrificio de su obra redentora por amor a nosotros. Que cuando tú y yo lo entendemos es algo que es constante, la salvación es algo que es constante. ¿Cuántos entendemos eso? No es simplemente en ese instante cuando hice mi confesión de fe, esa oración, pero es algo constante que debe estar en nuestras vidas. Amén. Vamos a Efesios, vamos nuevamente al libro de Efesios. Efesios 2. Efesios 2, versículo 8. Dice, es por su gracia, nuevamente vamos a repetir este versículo, dice, es por su gracia que hemos sido salvos mediante la fe, y esto no surgió de ustedes, o esto no provino de nadie, de nosotros, no fue por alguna obra, por ser tan buenos que nos fue extendida esa salvación, sino que es don de ¿quién? De Elohim, no por obras, para que nadie, ¿qué dice la Escritura? Para que nadie se gloríe. ¿Es don de quién primeramente? De Elohim. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarla. Es un don que Elohim nos ha dado, esa salvación. Y implica, esa salvación que Él nos ha dado, implica un rescate de una eternidad, de un castigo eterno, por medio de la sangre que derramó por medio de su Hijo Yeshua en el madero. Por medio, podríamos decir, por medio del sacrificio que Yeshua hizo a través de su Hijo, derramando la sangre de su Hijo por amor a nosotros. Porque ¿qué dice la Escritura? Conforme la Escritura en el libro de Levíticos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Vamos nuevamente, vamos a Efesios y te voy a dar unas escrituras rápidamente. Levítico capítulo 4, Levítico 4, versículo 20. Dice, y hará con el novillo lo mismo que hizo con el novillo de la ofrenda por el pecado, hará lo mismo con él, así el sacerdote hará expiación por ellos y ellos serán perdonados. ¿Qué era lo que se hacían con el novillo o con el macho cabrío? Si hacían un sacrificio, era la expiación para que el pecado del pueblo pudiera ser perdonado. Dice Levítico capítulo 17, versículo 11, 17, 11.
Dice, porque la vida de la carne está ¿en dónde? Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo los he dado, dice, sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, y porque es la sangre por la razón de la vida la que hace expiación. ¿Qué es lo que hace expiación o lo que hizo expiación en nuestras vidas? La sangre, porque en la sangre está el poder ¿de qué? De dar vida. ¿Quién nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Yeshua, nadie más. ¿Qué dice Hebreos? Vamos a Hebreos 9, versículo 22. Dice, porque conforme a la ley, ¿de qué ley estaba hablando? El libro del autor de los Hebreos. ¿A la ley de dónde? Del Antiguo Testamento. A la Torá. Dice, porque conforme a la ley no eran cosas legalistas, sino que era la Torá escrita, dice, porque conforme a la ley, todo lo que es purificado con sangre, dice, todo es purificado por medio de ¿qué? De sangre. ¿Quién derramó su sangre por amor a nosotros? Yeshua, haciendo ¿qué? Purificación en cada uno de nosotros, dice, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tuvo que haber un mediador o un sacrificio, el cual Yahweh tuvo que hacer por medio de su Hijo, derramando la sangre de su Hijo, para que por medio de ese sacrificio, de esa expiación, pudiera redimir nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos? Por eso dice la Escritura en el libro de los Salmos, dice, porque costosa es la salvación de su alma. ¿Por qué? Porque no fue cualquier cosa. Fue algo asombroso lo que la sangre redentora hizo por cada uno de nosotros. Por lo tanto, esa salvación que nos ha sido dada, tenemos que cuidarla. Por eso dice la Escritura que prosigamos en la obra de nuestra salvación, porque la salvación implica no algo pasivo, sino que es algo activo. Y tenemos que proseguir en la obra de nuestra salvación. Amén. La salvación, di conmigo, es guardarla todos los días. Tenemos que mantenerla a diario. Tenemos que cultivarla a diario. ¿Cuántos lo estamos entendiendo? Y no es simplemente algo que salió de mis labios y que en el año tal hice mi oración y que no importa cómo viva mi vida. ¿Por qué crees que cuando hay mucho llamamiento, y perdóname sin hablar mal de nada, muchas veces puede haber multitud de gente haciendo su confesión, su declaración de fe, pero si esa persona verdaderamente no ha nacido de nuevo, no es salva? Porque es algo que implica que tenemos que cuidar. ¿Cuánto estamos entendiendo? Porque no se le da continuidad. Y ahorita me vas a entender por qué te lo digo. Es algo que se cuida. Es algo que se tiene que valorar, porque dice, costosa es la salvación de su alma. Vamos nuevamente a Efesios capítulo 2, versículo 9. Ahora tú y yo podemos aprender que la sangre derramada de Yeshua nos da un rescate y viene a lavarnos y a perdonarnos ¿de qué? De nuestros pecados. Vamos al versículo 9 de la Escritura en Efesios 2. Dice, versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe o para que nadie se jacte. La salvación que hemos alcanzado no es por obras, dice, sino que es don primeramente ¿de quién? De Elohim. No es algo que hicimos, una obra, sino que es un don ¿de quién? De Yeshua, por medio de la obra redentora de nuestro Mesías. Versículo 10. Porque somos creación suya, creados por medio de Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviéramos ¿en qué? En ellas. Es muy importante. Nuestra salvación nos fue dada, no la ganamos por alguna obra. Vuelvo a repetir, no la ganamos, no hicimos algo que fuéramos merecedores por ella. No la ganamos, fue por su ¿qué? Por su gracia, por su gesed, por su misericordia, por su rajen, que es en el hebreo. ¿Qué implica? Que el amor del Padre
que aunque no lo merecíamos, por lo cual Él nos amó, que dice que entregó a su único Hijo por amor a nosotros, nos da por su gran amor, por su arrajen, por su misericordia, nos favoreció. ¿Cómo nos favoreció a ti y a mí? ¿En qué manera? Dándonos ¿qué? La salvación, por su gracia, que es un favor inmerecido. Y la salvación no importa que veamos qué es lo que pueda suceder, esta salvación nos da la garantía que Él nos guardará y que Él nos cuidará siempre, en todo tiempo. Esa es la garantía primeramente que tú y yo tenemos, que nos ha dado, que no importa las cosas como puedan estar, que la misma Escritura dice que Él estaría siempre con nosotros hasta el fin ¿qué? Del mundo. Y mayor es el que está en nosotros que aquel que está ¿dónde? En el mundo. Esa es la garantía que tú y yo tenemos. Tenemos que asegurar nuestra salvación y hay obras que nos ha dado. Vuelvo a repetir, vamos a desmenuzar el versículo 10. Dice, porque somos creación suya, creados por medio de Yeshua HaMashiach, para buenas ¿qué? ¿Para qué fuimos creados? Para obras, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviéramos ¿en qué? En ellas, ¿en qué? En esas obras. Hay obras. No solo es un estado de la salvación, no es simplemente es un estado dormido, un estado pasivo en el cual soy salvo y no tengo que hacer nada, sino que es todo lo contrario, es un estado activo en el que debo de estar alerta y que hay obras que Él nos ha llamado y que me ha llamado a hacer a cada uno de nosotros. Amén. Por eso dice la Escritura, versículo 10, dice, para buenas obras. Nos dio esa salvación para que anduviéramos ¿en qué? En unas obras. Hay obras o hay cosas que tenemos que estar haciendo. Vamos a Tito, capítulo 2. Hay obras, primeramente, que Él nos llama a hacer. Tito, capítulo 2. Allá adelantito donde estábamos. Tito 2:11. Hablando primeramente de su gracia que nos da entrada a ser salvos. ¿Y qué es lo que hace esta gracia que el Mesías nos ha dado? Fíjate lo que dice Tito, capítulo 2. Tito 2:11. ¿Estamos ahí? Dice, porque la gracia de Elohim, fíjate lo que hace la gracia de Elohim. Dice, porque la gracia de Elohim se ha manifestado trayendo salvación ¿a quién? A todos los hombres. Su gracia, su misericordia, su favor inmerecido se ha manifestado en Yeshua, en otras palabras, para traer salvación a todos ¿qué? Los hombres. Dice, versículo siguiente, enseñándonos. Oh, qué interesante. ¿Qué hace su gracia? Dice, porque la gracia, nuevamente, ¿qué es lo que hace? Mira lo que hace su gracia. Porque la gracia de Elohim se ha manifestado trayendo salvación a todos. Eso es lo que hace su gracia, trae salvación a todos. Un favor inmerecido por medio de su Hijo Yeshua. Dice, y esa gracia nos enseña que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo que hace su gracia? Su gracia no es simplemente que no hay algo, nada tengo que hacer, que una vez que soy libre y que soy salvo por medio de su gracia, Yeshua ya hizo todo por mí, no tengo que hacer nada. Yo no miro eso. Yo miro todo lo contrario en esta escritura. Dice que es por su gracia, dice, se ha manifestado su gracia, se ha manifestado a los hombres trayendo salvación, dice, enseñándonos. ¿Qué es lo que su gracia hace? Di conmigo, nos enseña. No es algo que queda, es algo que sigue activo. ¿Cómo? Soy salvo y se manifestó su gracia a mi vida que trajo salvación. Pero esa gracia se debe de seguir manifestando constantemente y diariamente en mi vida. ¿Cómo se manifiesta esta gracia? Enseñándonos que negando, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente.
¿Qué hace entonces su gracia? Nos enseña, nos instruye, no solo salva, pero nos deja, ¿qué? Trabajar, que si no sigo activo, que si una persona que es verdaderamente salva, en otras palabras, es una persona que sigue aprendiendo. Una persona, vuelvo a repetir, que verdaderamente ha sido salva y que ha sido por medio de esa gracia, es una persona que no queda simplemente ahí en ese sacrificio, sino que esa gracia lo sigue enseñando y le sigue mostrando cómo poder renunciar a tales cosas en este mundo para que vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, haciendo las obras que el Mesías nos ha mandado hacer. No es algo que quedó simplemente. Uno quien en verdad tiene salvación está siendo enseñado. Por eso es que cuando una persona viene y hace su confesión de fe, y en ese momento que ha nacido de nuevo, como dice la Escritura, no simplemente quedó en algo pasivo, sino que las atracciones que había en el mundo ya no jalan tanto a su vida. Porque hay una gracia enseñando, instruyendo constantemente que tiene que renunciar a ello. Para enseñarnos y mostrarnos cómo tenemos que vivir en este mundo justa, piadosamente. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Que no es simplemente algo que nos da, pero que es algo que se sigue manifestando constantemente en nosotros. Amén. Esa gracia se manifiesta. Está siendo enseñado a esa persona, una persona que hace su confesión, su compromiso, donde sea, en cualquier lugar que se pudo haber arrepentido, entregado a Yeshua, a Jesús, pero ahora ya no muestra, después de ese momento, después de un tiempo ya no muestra que tiene una vida, una salvación. ¿Por qué? Porque no hubo una salvación verdadera. Por el simplemente hecho, no hubo una salvación verdadera, no deja de ser activa y está enseñándonos constantemente su gracia a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? A los justos, que una persona salva debe de estar caminando y haciendo como debe de estar, como debe de ser. Hay una vida nueva en la cual tú y yo tenemos que caminar. Por eso dice la Escritura que Él preparó buenas obras. Hay obras que tenemos que estar haciendo. No es simplemente que tenemos que cruzarnos de brazos. Amén. No somos salvos por obras, pero es ser salvos. El ser salvos no es por obras. ¿Qué necesitamos hacer? No es un estado pasivo. Recibo esa salvación. La gracia enseña a quien ha nacido de nuevo. Sus pecados perdona o son perdonados. Y el nombre, en su nombre, dice la Escritura que su nombre o el nombre de esa persona es escrito en el libro de la vida y que es constantemente siendo enseñado por medio de su gracia. Fíjate, ¿qué debe de ser la salvación? Obras. No somos salvos por obras, pero una vez que somos salvos, hay obras que debemos de estar haciendo. Amén. Dos cosas diferentes. No hago nada para ser merecedor de esa gracia. Pero una vez que soy merecedor de esa gracia, se dice en la Escritura que hay obras que debo de hacer. Un verdadero salvo, cuando entra en esa experiencia de que pasa a ser, de aceptar a Yeshua como su Adón, como su Salvador en su vida, que hace ese compromiso, cuando hay una experiencia verdaderamente legítima y que ocurrió en esa persona, empieza a ser enseñado cómo vivir, a negar la impiedad, renunciando, como dice en la Escritura de Tito, a renunciando a tantas cosas. Que es en ese instante cuando hiciste su confesión de fe y aquella persona que lo que antes era y que los hábitos que antes tenía ya no son tan marcados en su vida y que empieza a ver una vida diferente. Y dices, ¿y esto cómo sucedió? Es por medio de esa gracia y ese verdadero, genuino arrepentimiento que vino a nuestras vidas y a nuestros corazones, que esa gracia del Padre nos viene y nos está constantemente enseñando y capacitando todos los días, guiándonos al Mesías, que tenemos que renunciar a ciertas cosas en nuestras vidas. ¿Cuánto estamos entendiendo? Eso es lo que hace eso es lo que hace su gracia. Una persona nacida de nuevo conforme a esta palabra dice que ya no a los deseos mundanos, a las cosas que el mundo
que antes correteaba, pues déjame utilizar esta palabra, que antes que las cosas que este mundo correteaba, ya no las corretea, ya no va tanto tras ellas. Porque ha aprendido y que lo que antes le encantaba del mundo, ya no le encanta tanto, ya no hay tanto deseo, tanta pasión por tales cosas, porque esto está activo al verdadero o a la verdadera persona nacida de nuevo. Le está enseñando cómo negar la impiedad y los deseos mundanos. Vamos nuevamente a Tito, versículo 12. ¿Estamos ahí? Dice: instruyéndonos que renunciando a la impiedad y a los apetitos mundanos, vivamos sobriamente en este mundo, rectamente, reverenciando ¿a quién? A Elohim. Hay algo que constantemente está trabajando en nosotros, enseñándonos, conduciéndonos, aprendiendo, para que la vida empiece a cambiar. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? Nuestra vida debe de empezar a cambiar si verdaderamente hemos nacido de nuevo. O en aquella persona. Tal vez tú dices, pastor, es que esto ya lo sé. Yo te digo, yo cuando leía esto dije, a mí me encantó. Yo miraba estas escrituras y decía, Padre, ciertamente, esa es la manera en cómo debemos de conducir, de estar manejando nuestras vidas, y que podamos empezar, que la vida que empieza a cambiar ya no es lo que a mí me parece, ya no es lo que me hicieron. Aquella persona que me ofendió, ya no vivo yo, ya no vivo contrario a la palabra de Elohim, sino que la misma gracia constantemente nos va enseñando a aquellos que han nacido de nuevo. Nos está enseñando constantemente cómo vivir de una manera diferente a lo que anteriormente, permítame decirlo, vivía. ¿Cuántos entendemos? Y esa es una pregunta que yo me hacía. Mi vida, después de aquel momento, ¿mi vida ha cambiado o sigue igual? Porque si sigue igual, ciertamente no fue un compromiso verdadero o legítimo que yo hice para con el Padre. Porque su gracia constantemente nos enseña y nos muestra cómo vivir diferente en este mundo. ¿Cuántos entendemos eso? Y si no lo hemos hecho y si hemos por alguna razón visto que nuestra vida no ha cambiado, no es que su palabra haya fallado. No es el pensar que tal vez no tuve suficiente fe para que la vida cambiara. Es que tal vez no he decidido renunciar a aquellas cosas. Dice la misma palabra que Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. No somos robots, mis amados. No somos marionetas, títeres, permíteme utilizar la expresión, en las cuales Yeshua pueda manejar y pueda movernos a como Él le parece, a como Él quisiera. Tú y yo tenemos voluntad y una decisión propia, cada uno decide. La palabra nos enseña, la gracia nos enseña, nos muestra, pero ahí es donde entra el querer como el hacer por la buena voluntad. ¿Cómo? ¿Decido hacerlo o no decido hacerlo? Y si no decido, es porque verdaderamente no ha habido un genuino arrepentimiento en mi vida. Un verdadero teshuvah de decirle, Padre, ya no es lo que yo deseo, sino aquello que tú deseas. ¿Cuánto estamos entendiendo? Por eso muchas veces no se vio una conversión genuina. Porque el Padre nos dio una voluntad propia, es lo que muchas veces se predica o se le llama un libre albedrío. Cada uno está lleno de decisiones. El Padre decide, el Padre nos enseña, nos instruye, pero ¿uno qué? Uno decide. Amén. ¿Cuándo estamos entendiendo? Al verdadero nacido de nuevo está aprendiendo eso. No ha nacido de nuevo conforme, si no camina de esta manera es porque conforme a esta palabra tal vez no ha nacido de nuevo. La gracia no es un hecho, sino que nos salva y nos enseña cómo vivir constantemente y diariamente en nuestras vidas. Nuestra salvación es activa. Vamos a Juan capítulo 8, Juan 8, versículo 11. ¿Por qué es importante su salvación? Vamos a leer desde el versículo 10. Y todos recordamos esa escritura. Dice, Jesús enderezó eso, primeramente estaba hablando a la mujer adúltera o a la que adulteró.
Y Yeshua habla, y después de que vienen y todos y la juzgan, que conforme a la ley de Moisés, y que le encontraron a esa mujer adulterando y que querían venir y que venían tras ella para apedrearla y encontrarse tras Yeshua, dice que al Yeshua, al voltear y a ver a todos, les dice: bueno, ustedes la juzgan por haber adulterado, pero mira lo interesante, ¿verdad? Ahí estaba un poco chueco el asunto, porque si estaba adulterando, pues para que haya un adulterio, ¿es de qué? Es de dos, y nada más había uno. ¿Dónde estaba el otro? Y dice que venían tras la mujer porque estaba adulterando, y Yeshua muy sabiamente les dice: quien esté libre de pecado, que tire ¿qué? La primera piedra. Y dice que a uno se empezaron a ¿qué? A ir. Y mira lo que dice el versículo 10. Dice: Yeshua se enderezó y dijo a la mujer: ¿dónde están ellos? Dice: ¿nadie te condenó? Ella le contestó: nadie, Adón, o Señor mío. Entonces Yeshua le contestó: yo tampoco te condeno. Vete y de ahora en adelante, ¿qué dice? No peques más. En otras palabras, Yeshua le dijo: ¿te has encontrado al Redentor? Aquel que puede pagar el precio por tus pecados si tú quieres. Y si quieres alcanzar este perdón que se te ha dado y que no fuiste apedreada por medio de ninguno, porque no se encuentra ninguno aquí, pero este perdón, si lo quieres, este perdón, de aquí en adelante, ve y no peques más. Hay algo activo ahí. ¿Cuántos entendemos eso? Yeshua le dijo: ¿somos perdonados? ¿Cuántos de aquí somos perdonados? Pero de aquí en adelante, ¿qué nos dice Yeshua? No peques más. Igual que a la mujer a esta mujer, que le dijo: yo no encuentro ninguno aquí, pero si quieres y deseas obtener esta obra redentora de aquel que te ofrece el perdón, dice: de aquí en adelante ve y no peques más. Qué interesante. Vamos a Mateo capítulo 5. Somos perdonados, pero de aquí en adelante, di conmigo, ya no pecar. Mateo 5, versículo 43. Y déjame hacer un paréntesis para aquel que dice, ¿verdad? No sé, que de repente se escape por ahí en el CD. ¿Cómo que ya no pecar? Tal vez no somos perfectos. No somos perfectos. Una cosa es pecar y otra cosa muy diferente, practicar el pecado. Por eso dice Yeshua: ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es que es perfecto. No somos perfectos. ¿Cómo nos estaba pidiendo que seamos de caminar en ese emuná y en esa fidelidad? Tú y yo podemos decir: ay, ¿cómo no voy a pecar? Nadie está exento a pecar. Tal vez alguno puede pecar con su acción, con el simplemente hecho tal vez de salir de aquí tan espirituales y todo, y salimos allá afuera y con la reacción que tal vez podemos tener, ya pecamos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede con nosotros o en nuestras vidas? Fiel abogado tenemos para con el Padre, que si pedimos perdón nuestros pecados, Él nos perdona. Pero una vez que confesamos nuestros pecados y nuestras fallas, lo mismo que se le dijo a la mujer: anda, ve y no peques más. Fallé, pequé, dije mal, ya no. Amén. ¿Cuántos entendemos? Mateo 5, versículo 43. Dice: han escuchado que se dijo: ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus adversarios, bendigan al que los maldice, hagan bien al que los aborrece y oren por los que los llevan por la fuerza. ¿Y qué? Y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, porque el que hace salir, fíjate, porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos y ¿qué? Injustos. ¿Sabes que a veces tú y yo nos ponemos superior sobre otros o como jueces al juzgar a otros? Y tú no eres o no somos, tal vez podemos decir: es que tú no eres como yo.
y juzgamos. Y a veces nos ponemos en un lugar que más alto, superior. Todos, conforme a la creación, debemos ser como Él. ¿Cuántos entendemos? Nadie es juez de nadie. Versículo siguiente, versículo 46. Ay, Padre, se me perdió. 5, ¿verdad? Mateo 5, versículo ¿qué? 46, ¿verdad? Les decía. Vamos a seguir el 46, dice, porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? Dice, he aquí, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo a sus hermanos saludan, ¿qué hacen de más? Fíjate lo que nos está enseñando. O sea, si hacen lo mismo como los demás de afuera, pues ¿qué mérito tienen? No hay ninguno. Porque si amas al que te ama y te cae bien, pues ¿qué mérito hay? Ninguno. ¿Acaso no hacen también los de afuera lo mismo? O aquel que no le conoce, déjame utilizar mejor esa expresión, aquel que no le conoce, ¿acaso no hace lo mismo también? Y dice versículo siguiente, dice, y si solo a sus hermanos saludan, ¿qué hacen de más? Pues se hace nada. Dice, miren, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Dice, sean pues perfectos, tal como su Padre que está en los cielos es que es perfecto. La salvación implica una acción. ¿Cuál es esa acción? Di conmigo, ser perfectos. Ser perfecto es estar activo, no dormido, implica responsabilidad de alguien o de una persona que es salva. Una persona que es salva y que ha recibido la salvación implica que debe de ser ¿qué? Tal vez perfecto, sí, pero ¿qué? Responsable, y debe de haber una responsabilidad de aquella persona que salva. Vamos a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 14. ¿Estamos? Dice, la salvación muy erróneamente, y déjame hacer un paréntesis, la salvación muy erróneamente está fuera, o los que están fuera por no entender que no solamente es un título. La salvación no simplemente es un título que obtuvimos, es algo que obtuvimos en algún reconocimiento que venimos y pegamos en nuestra pared, que guardamos en nuestro cajón, sino que es algo activo en nuestras vidas. La salvación implica que responsabilidad y acción de aquel que es que salvo. No es un título. La salvación no es un título que nos ganamos. ¿Cuántos lo entendemos? No es algo que dijimos, ya el Padre nos dio el título y salvo soy, y de aquí en adelante puedo vivir como viva y soy salvo. No es así. Es una responsabilidad de que es una persona salva. Santiago capítulo 2 versículo 14 dice, hermanos míos, ¿qué provecho hay si alguno dice, yo tengo fe, pero no tiene obras? ¿Podrá acaso su fe que salvarlo? Versículo siguiente dice, y si un hermano, fíjate lo que dice, y aquí todo esto está hablando respecto o acerca del fe, el tema, tiene que ver con la fe, pero no tiene obras, o da un ejemplo, de lo que son las obras. Fíjate, versículo 15. Y si un hermano o hermana estuvieran desnudos y carentes de sustento diario, y alguno de ustedes, dice la escritura, dice, y si alguno de ustedes le dijera, vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no le dan lo que necesitan para el cuerpo, ¿qué provecho hay? De la misma manera también la fe sin obras es ¿qué? Está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. Tú crees que Elohim es uno, haces bien y los espíritus malignos tiemblan y creen y tiemblan. Pero quieres saber, oh hombre débil, que la fe sin obras está muerta. Nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras al ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar. Tú ves que su fe fue respaldada por sus obras y mediante ese hecho fue perfeccionada. ¿Qué dice la escritura? Su fe. En otras palabras, Abraham fue reconocido ¿por qué? Por su fe, y por medio de esa fe fue ¿qué? Perfeccionado. Tuvo fe, fidelidad, sí, pero esa fe lo llevó ¿a qué? A ser perfeccionada. ¿Cómo? Con medio de obras.
¿Cómo? Por medio de obras, entregando a su hijo Isaac en sacrificio en aquel altar. Hubo una acción por parte de su vida. ¿Cuántos lo entendemos? Es igual en nosotros. En nuestras vidas debe de haber implicada una acción. Vamos a continuar. Versículo 23 dice: y tuvo cumplimiento la escritura que dice: creyó a Abraham y le fue contado y le fue considerado por justicia y fue declarado amigo de Elohim. Versículo 24: tú ves entonces que el hombre es justificado por las obras y no solo por qué, por la fe. En otras palabras, está diciendo, si tienes fe, se va a qué, se va a ver. No es por lo que diga, se va a ver con lo que haces, no con lo que dices. Amén. Si tenemos fe, se va a ver ¿cómo? Por lo que hacemos, no por lo que decimos. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 3, y apúntalo, y es una escritura que puedes leer del capítulo 3, del 3 al 3. Dice que somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres. Dice, ¿acaso necesitan, dice, una carta de parte nuestra? Dicen los apóstoles. Dice, no, pues al contrario, somos cartas leídas por todos. Lo que habla no es lo que tú y yo decimos, es lo que se ve a través de nosotros. Amén. Vamos a continuar. Si somos salvos, tiene mucho que ver con el futuro y la seguridad, la protección del futuro. En ese shalom, en esa paz, de no pasar, pueda pasar lo que pase, suceda lo que suceda, oigamos rumores de lo que oigamos, pero podemos tener la paz y el shalom de que esa confianza y esa confianza que tenemos en Él nos guardará en todo tiempo, porque somos que salvos. Amén. Primera de Timoteo capítulo 4. Versículo 16. ¿Estamos ahí? Fíjate. 1 Timoteo 4, versículo 16. Dice: ten cuidado de ti mismo. No, pero en serio, si voltea con la persona que está a tu lado y dile: ten cuidado de ti mismo. En serio, hablando un poco en serio, ¿verdad? Si ten cuidado de ti mismo, dice la escritura, ¿verdad? Dice, dice, ten cuidado de ti mismo y de tu enseñanza. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás tú y los que te escuchan. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Para despertarnos un poco, y lo que esta palabra nos está hablando. Si tú cuidas, ¿cuántos tenemos salvación? Dice, ten cuidado ¿de quién? De ti mismo, dice la escritura. En otras palabras, si tú cuidas tu salvación y dejas de estar preocupado, observando, juzgando a otro o no, te cuidas a ti mismo, primeramente, y asegurando la salvación, dice Pablo, para el que te escucha. ¿Cuánto lo entendimos? Si me cuido de no estar hablando, juzgando, preocupándome tanto, estoy cuidándome ¿de quién? De mí mismo. ¿Y cuidando qué? Mi salvación. Y haciendo ello, doy salvación a los que me oyen. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? En otras palabras, la aseguras para ti mismo, tanto para aquel que te está escuchando. ¿Cómo uno cuida su salvación? ¿Cómo lo cuidamos? La esposa o la mujer cuida tu salvación, ora por tu marido, ora por él, preocúpate por tu salvación, esposa, mujer, y ora por la salvación de tu esposo. Esposo, deja de preocuparte por la salvación de tu esposa y congrégate tú. Amén. Gracias, Padre, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos muchas veces? A veces somos muy aliados. No va uno y no va el otro.
No voy yo, es como yo por mí, por todos mis amigos, ¿verdad? Si uno no puede asistir, yo sí voy. Es que es mi salvación la que está en juego. No es la de otro, es la mía. Por eso dice, cuídate de ti mismo. Esposo, cuida de tu salvación. Esposa, cuida de tu salvación. Cuidando nuestra salvación y viviendo nuestra salvación, vamos a asegurarnos a nosotros mismos y a los de alrededor. Si los descuidamos, si la descuidamos, nunca se verá la honra y la estima de Yeshua obrando en nosotros. ¿Cuántos lo entendimos lo que Pablo estaba hablando a Timoteo? A Tito, le digo, sí, a Timoteo. Dice, cuídate a ti mismo, porque cuidándote a ti mismo, aseguras la salvación en tu vida y para aquel que esté en tu casa. Amén. ¿Cuántos aprendimos algo de esa escritura? Por eso dice Mateo 5, versículo 48, que dice, ser perfectos como ¿quién? Como vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 9. Y de esta manera, fíjate lo que dice, me encanta esta escritura, dice, versículo 9, y de esta manera, versículo 7, vamos a leer del 7 al 9. Dice, cuando él estaba vestido de carne, ofreció petición y súplica con intenso clamor y lágrimas a aquel que podía resucitarlo de la muerte, y fue escuchado. Otras escrituras dice, a causa de su temor reverente, a causa de su santidad. Versículo 8, y aunque él era hijo, aprendió obediencia por el temor y los sufrimientos que soportó o que padeció. Dice, y de esta manera, versículo 9, y de esta manera, habiendo sido perfeccionado, vino a ser causa de vida eterna para todos que los que le obedecen. No quiero quitar la honra y la estima a quien que lo merece, pero dice la escritura, aquí dice la escritura, conforme a Mateo, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué? Es perfecto, como el Padre. Que, en otras palabras, que está en el cielo, nuestra manera de vivir determina, nuestra manera de vivir, especialmente muchas veces dentro de nuestra casa, determina muchas veces la salvación que cada uno de nosotros tiene. ¿Cuántos entendemos eso? Muchas veces así como somos en nuestra casa, así es como verdaderamente somos. Porque no hay nadie que nos vea. No hay nadie que nos vea, que nos escuche, que nos oiga. Y así es como muchas veces somos al desnudo. En nuestras casas, en nuestras cámaras, de nuestras habitaciones. Es así como tú y yo somos muchas veces. Y aquí habla y dice, cuando Yeshua fue hecho perfecto por medio de su obediencia, dice, vino a ser fuente de salvación para muchos, para todos. ¿Qué estaba diciendo Pablo a Timoteo? Cuídate a ti mismo. Vive esta sana doctrina, cuidándola, porque al hacerlo, serás salvo. ¿Y qué más? ¿Qué dice la escritura? Y traerá salvación a otros y a aquellos que te escuchan. ¿Qué fue el ejemplo de Yeshua? A causa de su obediencia, de cuidarse, de su obediencia al Padre, dice que vino a ser salvación para todos aquellos que le obedecen. Vino a ser fuente de vida eterna para todos. ¿Cuántos entendemos eso? Es lo mismo. Aquí habla y dice lo mismo para nosotros, parafraseándolo de alguna manera. Es lo mismo con nuestras vidas. Cuidándonos a nosotros mismos. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Porque nuestra salvación habla, o nuestras obras hablan mucho de aquella salvación que tú y yo tenemos. Y al cuidarla, nos guardamos a nosotros mismos. Pero también estamos guardando a los que están en nuestra casa, a nuestro alrededor y aquello que nos escuchan. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos entendemos que es valiosa nuestra salvación? Amén. Efesios capítulo 2, vamos a retornar a Efesios capítulo 2. Versículo 8. Efesios 2, versículo 8. Y dice la escritura: porque es por su gracia que hemos sido salvos mediante la fe, y eso no surgió de ustedes o no surgió de nosotros, sino que es don ¿de quién? De Elohim. Di conmigo, la gracia es un don. No se gana,
No podemos hacer nada para ganarla. Es un don. No hay un mérito que tú y yo podemos hacer. Es activa, nos enseña, esa gracia nos enseña cómo vivir, no amando las cosas mundanas o las cosas del mundo. Hay una obra por dentro, intrínseca dentro de cada uno de nosotros, cuando uno es salvo, cuando esa persona es salvo. Muchos hacen su compromiso, pero ¿qué sucede? No siguen, porque no se entregó legítimamente, no hubo un nacimiento verdadero o genuino. Cuando lo hay sin darse cuenta, y esa gracia que nos salvó, que nos hizo merecedores, ahora nos empieza a enseñar y a guiar y mostrándonos cómo tenemos que vivir en este mundo justa, piadosamente, en todo tiempo. ¿Cuánto lo entendemos? Eso es lo que hace su obra. Primeramente es para el presente. ¿Y para qué? Para los tiempos difíciles que tú y yo atravesaremos o que atravesamos. Para eso es su gracia, es un don. Vamos a Revelaciones capítulo 2. Y con eso estoy llegando casi al final ya. Revelaciones capítulo 2. Todo lo que hacemos, Él lo ve. Revelaciones, Apocalipsis. Digo revelaciones, ¿verdad? Porque fueron las revelaciones de Juan en la isla de Patmos, ¿verdad? Cuando tú y yo entendemos esto, podemos entender que el Padre todo lo ve. Di conmigo, Él todo lo ve. Te tengo buenas noticias. Hay gente que muchas veces puede decir: ay, tú vas, hombre, que va el pastor, ni se da cuenta. Ni se va a dar, hombre, ni vas a ver. Si nadie le dice, ni cuenta se va a dar. Te tengo buenas noticias. Yo no soy tu juez y ni voy a ser tu juez. Quien va a ser nuestro juez es aquel que está en el cielo y al cual tú y yo le rendiremos cuentas cuando nos paremos delante de Él. Y por lo tanto hay una obra que yo también debo de estar haciendo. ¿Cuántos lo entendemos? Él es nuestro juez. Hay gente que muchas veces, ¿sabes que mucha gente a veces se esconde de lo que alguien pueda decir? Del que se cuida de que no lo vaya a escuchar alguien más, el hermano de la iglesia, la persona, el ministro, tantas cosas. Y decimos: ay, es que no se dieron cuenta. No, pues qué bueno, ya lo hicimos. No, eso no es el problema. Porque al final de cuentas nuestro juez no es la congregación, no es la asamblea. Nuestro juez no es el pastor, no es el que preside, no es el que ministra. Nuestro juez es aquel que está ahí arriba y que todo lo ve. Que aún que a veces digo yo, nadie me está viendo. Te digo algo, el que está arriba lo está observando. Amén. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 2 y versículo, creo que era 27, ¿verdad? 26. Revelaciones 2:26 o Apocalipsis 2:26 dice: al vencedor y al que conserve mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo también he recibido de mi Padre, y regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Dice: y daré estrellas en la mañana, y el que tenga oídos entienda lo que el Espíritu, lo que el Ruaj habla a su asamblea. Versículo 3, de ahí mismo, de esa escritura, continuando, dice: escribe, el mensajero de la iglesia que está en Sardis, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Elohim y las 7 estrellas. Yo conozco, ¿qué dice? Tus obras. ¿Quién las conoce? ¿Quién las mira? Aquel que está ahí arriba. Aquel que está ahí arriba, dice, el que guarda. Fíjate, vamos, déjame te leo el de la versión de las Américas. Y hay una parte que dice, en el versículo 26, y nada más para que lo puedas marcar por ahí, dice: y al vencedor, al que guarde mis obras hasta el fin. Habla de obras. ¿Qué dice la escritura? Que Él nos preparó ¿para qué? Para las buenas obras. ¿Cuáles son sus obras?
sus mitzvot, sus mandamientos, lo que Él no vino, lo que Él no vino a anular, lo que está vigente, lo que está presente para cada uno de nuestras vidas, lo que Yeshua no vino a quebrantó, es lo que está vigente para todos y cada uno de nosotros, que son sus mandamientos y que son sus mitzvot. Y dice versículo 26, y al vencedor, al que guarde mis obras, su palabra, su instrucción, dice, hasta el tiempo del fin la daré autoridad sobre las naciones. Versículo 3 dice, capítulo 3 dice, y escribe el ángel de la iglesia, a los 7 sardes, dice, el espíritu de Elohim y a los 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre, dice que tienes nombre de que vives, pero estás, ¿qué? Muerto. Hay cosas que tal vez están por morir en nuestras vidas, que tú y yo deberíamos de estar haciendo. No es una fe pasiva, sino que es una fe activa, la cual tú y yo hemos alcanzado. Que tal y como dice la Escritura, por medio de Abraham fue justificado por medio de la fe. De la misma manera, amados, nosotros hay una fe que tú y yo tenemos y que se debe de reflejar por medio en qué? De una acción. No es algo pasivo, sino que es algo activo en cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? No se puede cargar simplemente un título de obras. Estamos, un estatuto, dice hay obras que se deberían de estar haciendo, pero que están casi por morir, porque la vida del creyente es una vida de obras buenas. Dice la Escritura que fuimos creados ¿para qué? Para buenas ¿qué? Obras, que Él nos enseña a guardar sus mandamientos, sus mitzvot, sus instrucciones. Amén. Son cosas que debemos de estar. Versículo siguiente, capítulo dice, permanece alerta y conserva el resto de las cosas que están a punto por morir, porque no he encontrado, dice, completas tus obras ante mi Elohim, oh Padre. ¿Cuántos entendimos eso? Dice, permanece alerta. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, permanece alerta. Conserva el resto de las cosas que estaban a punto de morir, porque no he encontrado completas tus ¿qué? Tus obras. Algo que debemos de estar haciendo que tal vez no hemos hecho. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo nuestras obras? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo la función que deberíamos de estar haciendo como pueblo y como iglesia? Dice, porque yo miro que no las tienes completas. Nos habla de estar alertas, de estar atentos, de cuidar, de estar haciendo ciertas obras en nuestras vidas. Dice, porque estoy a punto de ir, dice, y he mirado que no están completas. Dice, por tanto recuerda como recibiste y escuchaste, guárdalo y arrepiéntate, porque si no estás alerta, iré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora, dice la Escritura, iré ¿quién? Vendré sobre ti. Si hay algo que tenemos que arreglar, di conmigo, es tiempo de arreglarlo. No dejarlo a medias. Si hay algo que tenemos que corregir, hoy es el tiempo, hoy es el día. No hay pretextos, aunque ya no me engañe, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Podemos tener muchos pretextos a veces, pero lo que se tiene que arreglar es hora de arreglarse cuando hoy, no mañana. Porque dice la Escritura, estoy a punto de ir y he mirado que aún tus obras no están completas. Hay algo que debemos de estar haciendo. Primera de Corintios 15, versículo 10. Dice la Escritura. Y esa parte, y con esto quisiera terminar, dice, versículo 10, dice, pero por gracia de Elohim soy lo que soy. Hablando al creyente, no al borracho, ¿ok? Que puede decir, soy lo que soy por esto, ¿verdad? Por su gracia, no. No a todos. Porque muchas veces podemos decir, es que soy lo que soy porque así el Padre lo permitió. No. Hablando de su gracia redentora, dice el apóstol, dice Corintios, dice, pero por gracia de Elohim soy lo que soy.
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Su sacrificio, su obra redentora no ha sido en vano. No fue tiempo perdido. Dice, no ha sido en vano conmigo, sino que ha trabajado con afán mucho más que en todos ellos. Dice, no yo, sino la gracia que ha sido, que dice la Escritura, conmigo. Por su gracia somos lo que tú y yo somos. Di conmigo, por su gracia soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Significa, amados, que debe de haber un tiempo de arrepentimiento. Cuando le confieso, cuando le declaro con mi boca y con mi corazón, la gracia sigue trabajando en cada uno de nosotros. Yo cuando miro esta escritura, yo pienso que la salvación se puede perder. Porque dice el apóstol, dice la escritura, dice en Corintios, dice, su gracia no ha sido en vano. Porque es un sacrificio tan grande, el cual el Padre ha dado, el sacrificio vivo a su Hijo por amor a nosotros. Y que esa gracia redentora que nos ha salvado y que nos ha perdonado, dice la Escritura, no ha sido en vano conmigo, sino que sigue trabajando en cada uno de nosotros, enseñándonos, mostrándonos y guiándonos hasta el Mesías de cómo tenemos que vivir en esta vida en todo tiempo. Justamente, piadosamente, delante de todos los demás, cuidándonos a nosotros mismos, pero de la misma manera de aquel que nos escucha. Amén. ¿Cuántos damos gracias? ¿Cuánto aprendimos algo al Padre? Y por el tiempo traigo otras escrituras, se las toco la siguiente semana. Ahí de paso. Antes de entrar al siguiente mensaje. Porque tenemos que entender que su gracia, eso es lo que hace con nosotros. Nos enseña, nos capacita a cómo renunciar a aquellas cosas que tal vez calan tanto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. ¿Cuántos entendemos que tenemos su gracia? Tenemos a alguien que nos enseñe. Eso es lo que hace su gracia en cada uno. Nos muestra y nos enseña cómo vivir delante de Elohim todos los días de nuestras vidas. Por eso dice la Escritura que Él da el querer como el hacer por su buena ¿qué? Voluntad. Él nos enseña por medio de su gracia, nos guía, pero es decisión de cada uno de nosotros qué decide hacer. Dice que todos escuchamos la misma palabra y a todos se nos dio el beber del mismo espíritu. Eso dice la Escritura. ¿Y por qué algunos cambian y por qué otros no? Si a todos se nos dio la misma palabra. En un auditorio, y con esto quiero culminar. En un auditorio, todos escuchan el mismo mensaje. ¿Sí o no? No hay un auricular exclusivamente para uno y que a uno se le esté hablando diferente. El misma voz y el mismo mensaje que escuchamos por medio de la gracia del Padre, por medio de la dirección del Padre, o que una persona escucha, es el mismo mensaje que es dado para todos. Pero ¿por qué en algunos produce cambio y en otros no? Porque Él nos da el querer como el hacer. O decido hacer o no decido. No es el oidor, sino que es el oidor y el hacedor de su palabra quien es bienaventurado. Amén.